Esto es Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y es un gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de Análisis Viva, un espacio de opinión y reflexión que hemos construido junto a los analistas más destacados del sector. Los invitamos a responder las preguntas que les vamos a dejar en la caja de preguntas de Spotify y a formar parte también de nuestro canal de Telegram Viva Reporta. Para encontrarlos solo tienen que ir al apartado de búsqueda, dirigirse a canales y escribir Viva Reporta. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de los datos y tendencias que mueven a los mercados. Ahora sí, arrancamos con el episodio del día de hoy. Le damos la bienvenida a José Carlos Sánchez Molotla. Él es Mexico Chief Economist de HSBC. José Carlos, qué gusto tenerte de nueva cuenta con nosotros aquí en Análisis Viva. Muchas gracias, Salvador, como siempre. Un gusto estar con ustedes. Oye, la presentación del paquete económico para nuestro país por parte del Poder Ejecutivo ante el Poder Legislativo, la verdad es que tiene muchas lecturas. Se ha estado haciendo durante estos días muchas revisiones, pero lo que me gustaría y lo que creo que valdría mucho la pena sería conocer un poco de las perspectivas de la economía mexicana que tienen justamente esta visión en el presupuesto. ¿Qué es lo que viene ahí? ¿Qué es lo importante saber? ¿Cuál es, pues así, por así llamarlo, el piso con el que estamos contando o con el que está contando el gobierno federal? Sí, claro que sí, Salvador, con mucho gusto. Mira, en términos generales creemos que es un presupuesto razonable, sensato, un buen presupuesto porque de alguna forma señaliza la prioridad de mantener pues una especie de consolidación fiscal, ¿no? Reiterando un poco la idea de tener superávits primarios, ¿no? Aunque en el caso de 2025 se revisa de 0.6, que se había incluido en los precriterios generales, a 0.2, de 2025, perdón. Para 2026 se incluye un superávit de 0.5% del PIB. Esto lo que implica, pues, es una especie de reducción gradual, ¿no? En la definición más amplia de la deuda y de los déficits, de un déficit de 4.3% 2025 a 4.1% 2026, y esto pues aterrizaría en mantener una trayectoria de la deuda PIB en más o menos 52.3%, 52 bajos, ¿no? En términos generales creo que esa fotografía se ve bien, y se ve bien sobre todo en un contexto en el cual muchas de las preocupaciones que vienen surgiendo en distintas regiones y distintos países, incluido Estados Unidos, por ejemplo, tienen que ver con la parte fiscal, ¿no? Tienen que ver con déficits que vienen creciendo año con año. Y creo que en ese sentido y en ese contexto, el presupuesto o la propuesta de presupuesto que se hace en México parecería señalizar una posición relativamente más favorable a la dinámica que estamos viendo. Entonces, esa sería una primera lectura. Ahora, ¿qué detalles encontramos en el presupuesto que a lo mejor estamos tratando de digerir un poco mejor? Creo que los supuestos económicos son notoriamente más constructivos o notoriamente más ambiciosos de lo que nosotros en HC estamos viendo y de lo que el consenso también está previendo, ¿no? Empezando de la parte, por ejemplo, de crecimiento. Ahí vemos una ligera revisión hacia arriba en la parte, digamos, del rango para 2026, ¿no? Prácticamente pues con un punto medio de 2.3% de crecimiento para el siguiente año. Nosotros esperamos 1.5%, el consenso está en 1.3%, y el riesgo que tenemos de ver un crecimiento pues más alto y el riesgo de que no se materialice, pues es evidentemente en ver quizás alguna decepción en ingresos que están ligados a este número particularmente. Vemos también en el tema de la inflación una expectativa de 3.0%, lo cual yo creo que es deseable, es de hecho el objetivo del Banco de México ese número, pero con la dinámica que estamos viendo actualmente, con una inflación subyacente que está persistente en los 4.2, ¿no? El último dato 4.25, con el riesgo inflacionario que implicaría ver la entrada en vigor de nuevos aranceles a países que no tienen un tratado de libre comercio, que no sabemos bien cuál va a ser el efecto, pero que al menos señaliza un riesgo hacia arriba para los precios. Creo que nos parece un poquito ambicioso. Y en ese contexto, para finalizar, creo que con estos números de crecimiento y una inflación con los riesgos que platicamos,
Pensar en una tasa nominal de 6.0 para el siguiente año también nos parece sumamente ambicioso. Implica 175 puntos base con respecto a donde estamos hoy de recortes y en el cual, si asumimos, por ejemplo, el 2.3% que se presenta en el presupuesto, eso implicaría de alguna forma, pues, que la brecha del producto regresara a ser positiva. En otras palabras, implicaría el resurgimiento de un riesgo de ver presiones por el lado de la demanda. Entonces, creemos que es un perfil ambicioso, ¿no? Nosotros en HSBC, por ejemplo, estamos viendo pues una tasa terminal el siguiente año 6.75, 6.50. El mercado lo que tiene descontado es ver algo más en los 7 bajos, 6 altos, entonces este 6% pues nos parece un poco ambicioso, ¿no? Y es quizás de las observaciones que haríamos en el presupuesto que estamos tratando de digerir un poco mejor. Oye, y además, este tema de las tasas, que creo que es muy importante, nos permite pues también platicar acerca de la política monetaria con las implicaciones que trae el ciclo de recortes que se avecina en Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿cómo está esto inmerso en este contexto? Sí, mira, gran pregunta. Yo creo que es de los factores que han cambiado de forma más importante, ¿no? Por un lado, estamos viendo lectura tras lectura un mercado laboral en Estados Unidos que viene enfriándose, ¿no? Probablemente en línea con lo que se estaba esperando en este contexto de tasas relativamente altas. Por otro lado, tenemos todavía una inflación que si bien no ha sorprendido hacia arriba, pues tienes todavía una tasa anual en Estados Unidos en los 2.90, pegado al 3%. A pesar de este contexto, pues hace unas semanas se materializa un poco el cambio de narrativa por parte de la Reserva Federal, donde prácticamente se señalizan el inicio de recorte a partir del mes de septiembre. Y hoy lo que el mercado tiene descontado hacia adelante son 135 puntos base de recortes en un año. Pensamos que es un perfil nuevamente bastante ambicioso porque implica que el mercado está viendo 5 recortes de 25 puntos base y el sexto probablemente también pudiéndose dar, ¿no? Eso es lo que más o menos sugieren esos 135 puntos base. Y yo creo que la gran pregunta es, ¿y qué implicaciones tendría eso para México? Porque estamos acostumbrados, y creo que por la integración que hay entre las dos economías, a tener ciclos pues relativamente ligados y obviamente ante un perfil como este que se presenta en Estados Unidos o incluso un perfil un poco más conservador, como es el que prevemos en HSBC, pues está la pregunta de si eso le abriría espacio a Banco de México para recortar un poco más la tasa de interés. Yo creo que la respuesta es sí, creo que abre espacio para recortar más la tasa, pero creo que antes de eso tenemos que ver algunas condiciones locales alinearse a esa expectativa. ¿A qué me refiero? Creo que el recorte de 25 puntos base dividido en México es prácticamente un hecho. El 25 de septiembre lo vamos a ver. El mercado lo está descontando en su totalidad prácticamente. Llegamos a una tasa de 7.50. La gran pregunta es, hacia noviembre el mercado está empujando para ver otro recorte de 25 puntos base en México. Nosotros, aún con esta consideración de la Fed, creo que hay factores que nos hacen estar todavía un poco escépticos sobre ese recorte, principalmente por el tema de la inflación subyacente, ¿no? Y déjame ser un poco más puntual en este sentido. La proyección que tiene Banco de México en su última trayectoria es una inflación subyacente promedio trimestral en el cuarto trimestre de 3.7%. Yo creo que va a ser significativamente más alto que ese número. El último dato, como te platicaba, para el mes de agosto vimos un 4.25. Entonces yo creo que más bien la inflación subyacente va a estar promediando alrededor de 4.1%. En la decisión de septiembre probablemente venga acompañada de una revisión al alza a las expectativas de inflación subyacente, un poco más en línea con lo que estoy comentando, y creo que señalizar un recorte más para noviembre, después de realizar esta revisión hacia arriba y después de tener una subyacente por arriba del rango de tolerancia, creo que no garantiza que veamos ese recorte de noviembre. Entonces yo creo que
La información es muy mixta. Evidentemente el factor Estados Unidos importa y creemos que va a abrir espacio hacia 2026, pero yo creo que de momento este tema de inflación subyacente y de factores locales probablemente pueda pues sugerir alguna decisión diferente a la que el mercado está anticipando para el mes de noviembre, ¿no? Interesante lo que comentas. Creo que la discusión respecto a el contenido del paquete presupuestario apenas está empezando, ¿no? Desde luego el Poder Legislativo tendrá mucho que discutir y el mercado como tal creo que también, ¿no? Irá reaccionando o dándose cuenta qué tan lejos o qué tan cerca están de las expectativas que tiene la misma Hacienda para nuestro país, ¿no? Ahorita que estabas hablando y recordando que ya van pues varios años que tenemos estas conversaciones con los analistas que nos hacen favor de estar en Análisis Viva y como que una constante de repente es a lo mejor el gobierno es demasiado optimista, ¿no? O es demasiado volado, ¿no? No con esas palabras, pero como que con unas expectativas quizás demasiado altas en cuanto a lo bueno y quizás demasiado bajas en cuanto a lo malo, ¿no? Y va caminando un poco el año y esas proyecciones parecieran acercarse y de repente, por lo menos de manera histórica durante los últimos años, habría que hacer el análisis, ¿no? Quizás tener el dato. Pero siento en el recuerdo histórico de estas conversaciones que no han sido tan errados estas expectativas, ¿no? Algunas veces hacia la alta, hacia la baja. Me acuerdo de tipo de cambio, ¿no? De repente era, oye, no, ¿cómo vamos a tener un tipo de cambio tan bajo? Y resultaba que terminaba algo muy cercano a ese número, ¿no? Cuando, como tú bien dices, la generalidad del mercado era, no, va a ser más grande, va a ser, ya sabes, 21, 20 y terminábamos en 18. Entonces, creo que va a valer la pena estar rebotando estas expectativas o estos números que trae el gobierno federal a lo largo de las siguientes semanas para ver si están basadas seguramente en la realidad, pero si hay algo más ahí que no hemos terminado de ver y a lo que deberíamos de rascarle un poco para decir, yo creo que por eso están diciendo que tienen ese número, ¿no? Coincido totalmente. No, coincido totalmente. Yo creo que así ha sido. Y de hecho, creo que 2025 es un muy buen ejemplo, ¿no? Yo creo que había bastante cautela por parte del consenso, por parte de los analistas hacia este año que era retador. Y creo que los números fiscales han sorprendido hacia arriba, ¿no? De hecho, creo que justamente los números que conocemos al cierre de julio, pues de alguna forma reflejan que van en línea con lo que se presupuestó para 2025, quizás con algunas ligeras correcciones a la baja, pero creo que justamente esta sorpresa favorable que se ha debido pues en parte a esta recaudación más grande en el tema de aduanas, al tema, por ejemplo, del remanente Banco de México, al tema, por ejemplo, del ahorro que ha habido, porque en este presupuesto se estimaba una tasa nominal fin de año en 8%, vamos a terminar por debajo de ese nivel, etcétera. Creo que justamente esta sorpresa que hemos visto positiva es lo que de alguna forma le da sustento a, digamos, pensar como realista las expectativas o el marco fiscal de 2026, aunque algunos números macro puedan parecer optimistas con respecto a lo que el consenso o a la media de analistas estamos previendo. Creo, y para concluir, creo que justamente este comportamiento es lo que ha dado soporte. De hecho, vimos como ese mismo día que se presenta el presupuesto en la noche, pues vimos la ratificación de la calificación de México por parte de S&P Global. Y yo creo que eso es una buena señal de que en los siguientes 12, 18 meses, pues deberíamos de seguir teniendo una perspectiva en cuanto a la calificación relativamente estable, nuevamente sustentada por lo que hemos visto hasta ahora, este 2025.
Y cerraría nada más diciendo, creo que afortunadamente esta pregunta que a lo mejor estaba muy presente al principio del año, que parecía muy retador sobre si México le iban a recortar la calificación, si iba a mantener el grado de inversión, pues creo que ya ni siquiera está más en el radar de momento, ¿no? Ahorita pareciera que hay pues una especie de panorama un poquito más estable, más favorable. Y creo que así es como los mercados también están leyendo esta situación, ¿no? Entonces coincido plenamente en lo que mencionas. Tienes toda la razón. Y José Carlos, muchas gracias por compartir tu análisis y esta perspectiva con nosotros y por habernos acompañado en este episodio de la 6ª temporada de Análisis Viva. Al contrario, Salvador, gracias a ti, gracias a todo el equipo de Viva y un gusto como siempre. Él fue José Carlos Sánchez Molotla, Mexico Chief Economist de HSBC. Si les gustó este episodio, los invitamos a dejar un like, dejar una reseña y compartirlo con sus contactos y amigos. Su apoyo nos ayuda a seguir creciendo y acercarles el mejor análisis económico y financiero. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta, con el apoyo de nuestros ingenieros en audio y video, Héctor García y Omar Vieira. Yo soy Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Nos escuchamos en el próximo episodio. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.